Bienvenido a un ejemplo de integración numérica. Queremos usar la regla trapezoidal con n igual a 8 para estimar la integral de f dada. Entonces, ¿por qué n es igual a 8? Eso significa que usaremos 8 trapecios para aproximar esta integral de f. Ya hemos aprendido de una lección anterior, usaremos esta fórmula aquí cuando usemos la regla del trapecio. Observe cómo A y B son los límites de la integración. Entonces comienzas con b menos a dividido por 2n, lo que es lo mismo que delta x dividido por 2, o la mitad delta x. Ahora, si observa la suma aquí, independientemente de cuál sea el valor de n, siempre tendremos un coeficiente de 1 en la primera función, así como en la última función, y los coeficientes restantes siempre serán 2. Antes de aplicar esta fórmula, echemos un vistazo a una demostración de Wolfram para visualizar cómo funciona esto. Si bien esta función azul no es nuestra función, si estuviéramos tratando de estimar el intervalo de f de esta función durante este intervalo con dos trapecios, se vería así. Y toda la idea es que, a medida que aumenta el número de trapecios, se acercará al valor de la integral de f, o en nuestro caso, debido a que esta función no es negativa, podemos decir que a medida que aumenta el número de trapecios, el área de los trapecios se acercaría al área bajo la función. Podemos ver esto a medida que aumentamos el número de trapecios. Ahora, si volvemos a donde hay 4 trapecios, solo por un momento, podemos explicar fácilmente por qué el patrón de los coeficientes comienza con 1, termina con 1 y los coeficientes restantes son 2. Si echamos un vistazo a este primer trapecio, observemos que, en la fórmula del área, usaríamos esta base una vez, y esta base una vez, donde las longitudes serían valores de función, pero cuando echamos un vistazo al segundo trapecio, usamos la base nuevamente en el segundo trapecio, que es la razón por la cual el segundo valor de la función tiene un coeficiente de 2. Observe cómo esta base también se usa dos veces en el segundo y tercer trapecio, y nuevamente, esta base aquí también se usa dos veces, en el tercer y cuarto trapecio, terminando con solo usar esta última base una vez. Esa es la razón por la que tenemos el patrón de los coeficientes. Ahora, regresemos y echemos un vistazo a nuestro ejemplo. Ya hemos reconocido que A es igual a 1, y B es igual a 5, y N es igual a 8. Entonces, delta X, que es igual a B menos A, dividido por N, sería 5 menos 1 dividido por 8, que es 4 octavos, o la mitad, o si queremos, 0.5. Lo que significa que el ancho de cada subintervalo será 0.5 unidades, que también sería la altura de cada trapecio. Ahora, sigamos adelante y enumeremos todos nuestros valores, desde x sub 0 hasta, en este caso, x sub 8. X sub 0 sería igual a, o 1. Y ahora, solo agregaremos delta x cada vez para encontrar el valor x posterior. Entonces, x sub 1 sería 1 más 0.5. O 1.5. X sub 2 serían 2. X sub 3 sería 2.5. X sub 4 serían 3. X sub 5 sería 3.5. X sub 6 sería 4. X sub 7 es 4.5, y finalmente, X sub 8 es igual a 5, que también es B. Ahora, la integral de f dada será aproximadamente igual a, tendremos b menos a, dividido por 2n, o nuevamente, media vez delta x. Al usar esta fórmula exactamente, tendríamos 5 menos 1, dividido por 2 por 8. Y luego tendremos veces esta suma aquí. Recuerde, el primer coeficiente es 1, por lo que tendremos solo f de x bajo 0, o f de 1, más guión. Los coeficientes restantes son 2, hasta que lleguemos al último valor de la función, por lo tanto, tendremos que multiplicar f por 1.5. Más 2 veces f de 2. Más 2 veces f de 2.5. Más 2 veces f de 3. Más 2 veces f de 3.5. Más 2 veces f de 4. Más 2 veces f un 4.5, y finalmente, estamos en x sub 8, así que terminamos con f de 5.
Ahora, para encontrar estos valores de función, podríamos sumar todos estos valores de x en nuestro integrando, o la función f de x es igual al coseno x dividido por x, pero seguiremos adelante y utilizaremos una calculadora gráfica para ayudarnos a encontrar estos valores. Mirando esta fracción aquí, tenemos 4/16, o un cuarto, y ahora encontraremos todos estos valores de función usando la calculadora gráfica. Entonces, lo primero que debemos hacer es asegurarnos que estamos en modo radianes, así que presionemos la tecla de modo. En la tercera fila, observe cómo tengo a radian resaltado. Si no estuviera resaltado, presionaría la flecha hacia abajo hacia radian, presionaría enter y luego sería un modo radian. A continuación, sigamos adelante y escriba nuestra función en yuan. Presionaré y es igual, y escribiremos el coseno x, dividido por x. Ahora que nuestra función está en I1, podemos usar la notación de función, usando I sub 1, para determinar estos valores de función. Voy a presionar el segundo modo para ir a la pantalla de inicio. Luego, para encontrar f de 1, que sería el coseno dividido por 1, simplemente puedo presionar bar, flecha derecha, enter, enter, y luego entre paréntesis, 1. Entonces, el primer valor de la función es aproximadamente 0.5403, a 4 decimales. A continuación, tenemos 2 veces f de 1.5. Presionaré 2. Nuevamente, bar, flecha derecha, enter, enter, y entre paréntesis, 1.5. Esta es una buena manera de evitar tener que evaluar esto, usando coseno x dividido por x cada vez. Entonces, si presionamos enter, 2 veces f de 1.5 es aproximadamente el punto 0943. Avancemos y muestremos uno más, luego escribiré los valores de estos, con 4 decimales. Entonces, tenemos 2 veces f de 2. Una forma rápida de hacer esto sería presionar la segunda entrada. Esto trae la última entrada, que luego podemos editar. Entonces, para 2, podría cambiar 1.5 a 2.0, lo que ahorraría algo de tiempo. Esto sería aproximadamente negativo 0.4161. Nuevamente, para ahorrar tiempo, ya he encontrado los valores de función restantes, así que los copiaré. Entonces, finalmente, una cuarta vez la suma sería negativo 0.4953. Esta sería nuestra aproximación, o nuestra estimación para la integral de f dada, cuando se usa la regla trapezoidal con n es igual a 8. Me doy cuenta de que las instrucciones dicen mantener al menos 2 decimales para mayor precisión, pero generalmente prefiero 4. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.